7:22, asambleísta Andrés Páez, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días. Buenos días. Para hoy han convocado a marchar en contra del proyecto de ley con las reformas tributarias. ¿Para qué? ¿Para qué den marcha atrás con el proyecto? ¿Habría esa posibilidad? Porque ya aprobaron las últimas reformas laborales, aún con gente protestando, pues y este sería otro por aprobarse en los próximos días. Yo me sumo como ciudadano a las decenas de convocatorias que se han dado para el día de hoy, a las protestas cívicas en contra del gobierno y de las medidas que está adoptando, entre otras de este paquetazo tributario que en lugar de mejorar las finanzas lo que busca es simplemente tener más recursos para seguir financiando el Ministerio de la Felicidad, la Agencia Espacial Ecuatoriana, el Consejo de Igualdad Intergeneracional, el Ministerio de la Política y otros disparates de este gobierno. Que no se diga que las marchas no sirven para nada. Las marchas del año anterior provocaron que el presidente Correa retire la ley de herencias, la ley de plusvalía, que no se presente a una nueva reelección, pero además provocaron que el Ecuador pierda el miedo y que el gobierno sepa que los ecuatorianos ya no tenemos miedo a esta tiranía. Y creo que eso es muy importante y por eso aliento a todos a sumarse a estas convocatorias ciudadanas que son de los ciudadanos y no de actores políticos. Bueno, justamente por eso le preguntaba, porque desde muchos sectores los políticos insisten en la posición de ¿para qué? Si las cosas no van a cambiar, si el gobierno controla todo, si marchan y no pasa nada, pero los hechos en efecto muestran que la gente salió a las calles por el proyecto de herencia y plusvalía y por lo menos allí no pudieron aprobarlo, que la gente se opuso a las reelecciones indefinidas y por lo menos en una transitoria prohibieron que se aplique para el 2017. Es decir, una cosa es que no quieran intentar y otra que en realidad no pase nada. Entonces, ¿qué esperan de la manifestación de hoy, aún en el caso de que se llegue a aprobar el proyecto? El gobierno tendrá que advertir la fuerza de la presencia ciudadana y tendrá que dar marcha atrás con este paquetazo tributario que además es lesivo a los intereses de miles de personas que están involucradas en el comercio de bebidas de todo tipo. Además, que quede claro una cosa, nadie sale a marchar para defender ni a las tabacaleras, ni a las licoreras, ni a los productores de cerveza, ni de bebidas azucaradas. Lo que la gente sale es a protestar por el uso de los recursos, porque resulta que mientras el pueblo se desangra en hambre y desempleo, el presidente sigue bailando en Carondelet y festejando yo no sé qué. Parecería que está enajenado de la realidad, parecería que ha perdido control de esfínteres mentales porque no entiende lo que está pasando en el país en una crisis provocada por él y por la ineptitud de su gobierno. Entonces lo que buscamos es que efectivamente este paquete de medidas sea derogado y que más bien el gobierno nos plantee un plan de austeridad con el cual se eliminen esas instituciones que son inoficiosas, que el presidente busque vender activos que los han destruido, como son las empresas incautadas, y con eso se recauden recursos, pero para el bienestar de los ecuatorianos, no para que continúe la farra del correísmo. Ahora, protestar porque no están de acuerdo ni con el modelo económico, ni con los proyectos, ni en la manera en que se está enfrentando esta crisis, el gobierno, que por cierto tampoco reconoce como crisis. Pero Alexis Mera, el secretario jurídico de la presidencia ayer, decía, lo que tienen que decir quienes no están de acuerdo con las medidas que están tomando es entonces ¿qué alternativas plantean para financiar el déficit? ¿Cómo se lo debería hacer? No para financiar estos 300 millones de dólares, pero el déficit, ¿qué plantean? Ya he mencionado algunas de las medidas que se deben adoptar, pero es necesario que el país entre en un plan de austeridad. No puede el gobierno seguir gastando de manera indiscriminada los pocos recursos que le quedan luego de que se han gastado 276.000 millones de dólares. Y hay que decirles a los ecuatorianos que de esos 276.000 millones, apenas 8.000 han sido invertidos en carreteras, 91.000 millones se han recaudado de tributos, es decir, los ecuatorianos han pagado con sus bolsillos la gran farra del correísmo, y apenas 77.000 frente a los 91.000, 77.000 vienen de ingresos petroleros. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cómo es que la deuda externa ha crecido en un 220%? Eso es lo que no explica el gobierno. ¿Por qué? Porque el gasto ha sido absolutamente mal conducido, porque no ha habido calidad del gasto público, y lo que exigimos es que efectivamente se consigan fuentes para financiar no solamente este hueco fiscal, sino para financiar las necesidades. Entonces, una más alternativa apremiantes de sería los conseguir ecuatorianos. fuentes de financiamiento. ¿De dónde?
Bueno, hay organismos multilaterales que bien podrían contribuir con ese propósito, pero que evidentemente no quieren hacerlo porque saben en lo que gastan, y que el gobierno tampoco quiere hacerlo porque tiene unas taras de un fanatismo ideológico que no le permite ir más allá de esas limitaciones que se han impuesto mientras el Ecuador se aísla del mundo y mientras el Ecuador cae en una crisis sin precedentes en el mundo contemporáneo. Pero lo escuchábamos hace poco al ministro Patricio Rivera decir, bueno, hemos sido por lo menos en la región lo que más hemos reducido el gasto, que si 6.6 mil millones de dólares, que se están postergando las inversiones que no son inmediatas, que han habido recortes en el presupuesto. ¿Qué pasa allí? ¿Cuáles son las inversiones? Cientos de miles de vehículos comprados, edificios que se han hecho a unos costos verdaderamente insospechados, unas obras faraónicas que en definitiva no sirven para lo que podrían haber servido. 1.200 millones gastados en movimiento de tierras en el Aromo, casi 2.000 millones en una repotenciación de la refinería, es decir, gasto, simplemente indiscriminado, alentando un montón de formas de corrupción y sin rendir cuentas a nadie, en un ámbito de absoluta impunidad donde la Fiscalía más bien está en otras cosas, como tener ahí ciertos bienes. Ahora, pero si hay un ambiente de impunidad, justamente para eso está el órgano fiscalizador, que es la Asamblea. Si no lo han podido hacer hasta ahora, quienes aseveran que hay donde se puede fiscalizar, pues ¿qué van a hacer el resto del tiempo? Porque una cosa es decir, esperemos sentados a que sean las próximas elecciones, y otra cosa es saber qué va a pasar de aquí hasta febrero y hasta mayo que asuma un nuevo gobierno. Si no hay fiscalización en el Ecuador desde hace casi 10 años, orgánicamente considerada desde una comisión que no es de fiscalización, sino de alcahuetería y archivo. Por eso hemos tenido que fiscalizar en la opinión pública, en las redes sociales, tenemos que fiscalizar en YouTube, porque en definitiva no hay esos canales que han sido neutralizados para impedir que se conozcan los casos de corrupción y para santificar este manto de impunidad que se ha impuesto. Por lo tanto, tenemos que perseverar en ese esfuerzo de fiscalización, como lo hicimos en el caso Dusac, y como lo haremos ahora con la refinería Esmeraldas, y como lo haremos con el caso El Aromo, y como lo haremos con los Panama Papers, que son en definitiva las evidencias de que efectivamente gente muy ligada al gobierno está incursa aparentemente en situaciones. Bueno, pero Alexis Mera ayer decía que están súper felices con los Panama Papers porque lo que se ha demostrado es que este sería el gobierno más transparente o menos corrupto de la región, que no hay gente del gobierno involucrada en este caso. Ese caso recién comienza, y qué lástima que se expresen de esa manera cuando el fiscal general del Estado es el que aparece involucrado aparentemente en este escándalo, y que él no renuncie para impedir que se produzca una fiscalización, porque si él no renuncia, ni él puede autofiscalizarse ni tampoco encargar a un subordinado de él que lo fiscalice. Por eso él tiene que renunciar, y esperemos nomás a ver qué sale más adelante, porque es lícito, por supuesto, que gente que genera trabajo y que puede poner una empresa en el exterior lo haga. Lo que no es lícito es que existan empresas en el exterior cuyo capital eventualmente no pueda ser justificado. Ese es el tema de fondo que tiene que discutirse en esa materia. Asambleísta Andrés Páez, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias. 7:30.